Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amar solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí.
en esta mañana podamos adorar a Dios y glorificar a Dios en este tiempo. Qué bueno es agradecer a nuestro Dios, aquí riéndonos con nuestra técnica. Se nos había olvidado aprender el equipo, pero ya. Buenos días nuevamente a todos, Dios bendiga su vida. Estamos en esta mañana agradecidos con el Señor a través de nuestra oración, diciéndole al Señor que este sea un tiempo para que Él entre en nuestros hogares, esté en medio de nuestras casas, esté en medio de nuestra sociedad en este tiempo, que podamos hoy a través de nuestra oración llamar la atención de nuestro Maestro y que hoy Jesús pueda fijarse en nosotros en esta mañana, como lo hizo con Zaqueo. La Biblia dice que Jesús mira la intencionalidad de Zaqueo de acercarse a Él. Había tanta su intencionalidad que la Biblia dice que trepa un árbol y Jesús devuelve su mirada a Zaqueo y le dice: desciende, porque hoy es necesario que entre en tu casa. Sí, eso usted lo encuentra en Lucas 19, para que sepa allí y lo tenga ahí clarito. Dice: y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle. ¿Qué quería Zaqueo? Ver a Jesús, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Iglesia, la intencionalidad de ver de Zaqueo a Jesús hizo que Zaqueo fuera visto por Jesús, ¿sí? Yo sé que usted y yo tenemos la intencionalidad en esta mañana de buscar el rostro del Señor. Entonces sabemos que Dios conoce esa intencionalidad y que así como se fijó en la intencionalidad de Zaqueo de ver a Jesús y fue respuesta por la visita de Jesús en su casa, asimismo Dios, a través de nuestra oración, el Señor se acercará a nosotros porque tenemos la intencionalidad de buscarle en esta mañana. Y todos sabemos lo que pasó. La Biblia dice que Jesús no solo le ve, sino que llega a su casa, y estando en su casa, Zaqueo comprende lo que es el evangelio. Y en ese día Zaqueo se arrepiente, Zaqueo tiene actitud de arrepentimiento. Iglesia, que nuestra oración sea como ese árbol de sicomoro, que usted se sube con la intención de ver al Maestro, algo, nuestro Jesús, y esa intencionalidad que usted tiene para pararse, porque el sicomoro fue esa cosita que Zaqueo tuvo que escalar para ver a Jesús. Nuestra oración, decía, es como el árbol de sicomoro porque le tocó forzarse. A Zaqueo le tocó forzarse para subir al árbol. Usted y yo nos forzamos porque yo sé que tenemos tantas cosas que hacer, a veces terminamos tan cansados y madrugar nuevamente, pero lo hacemos porque es como nuestro árbol de sicomoro, que evidencia la intencionalidad de acercarnos al Señor, y por ende nuestro Señor podrá hacer algo, se fijará en nosotros en este tiempo. Vamos a orar en esta mañana, pero antes les bendecimos a cada uno de ustedes que está allí ya conectadito, de pie, dispuesto a buscar al Señor, dispuesto a clamar en esta mañana que Dios nos ha dado. Hoy ya que es 12 de febrero, ya casi a mitad de mes, porque este mes solo tiene 28 días. Y gracias al Señor que nos ha ayudado. Saludamos a nuestra hermana Yanecita, que ahí está, que Dios le bendiga grandemente. A nuestra hermana Gloria Marina, en esta mañana la saludamos. A Magda, Dios le bendiga, Magda, grandemente. A Luidalia Ruiz, buenos días, bendiciones, hermana, Dios les bendiga grandemente. A Luidalia Ruiz, a nuestra hermana Elena Quimbayo, a nuestra hermana Estelita Arias, allí a ella de su casa,
a Ingrid, que está allí también conectadita, a nuestra pastora Ligia, en este tiempo, en esta mañana, la bendecimos. A nuestra hermana Linda, dice buenos días, iglesia, Dios nos siga bendiciendo, así es. A Marianita Zuleta, que también está allí. A Kelly, Dios te bendiga, Kelly, grandemente, allí en San José del Guaviare. Ay, sí, es que ya le iba a confundir con la donde estaba Albeiro. Sí, Dios le bendiga, Kellycita, Dios le bendiga grandemente. A nuestra hermana Doris López, que se encuentra allí también en esta mañana de oración. A Jorge Barracín, Dios te bendiga. Mi hermana Marita Palencia, que también está allí. A Milenita, allí en Santa Librada. Milena Torres. A nuestra pastora Miriam, también allí en Santa Librada. A todos nuestros hermanos de Santa Librada, Dios les bendiga grandemente. A nuestra hermana Nisa. A Jason, allí en Estados Unidos, que Dios te bendiga grandemente. Jason escribe bendiciones, gracias Dios por tu sustento, tu misericordia, cubre con tu mano nuestras vidas, Dios es fiel. A Soniecita, Dios le bendiga grandemente, y a cada uno de ustedes que está allí está también, cada uno de ustedes que está allí en esta mañana, en este tiempo, cada uno de los que se ha despojado de su ropa, tenemos ropa, de sus cobijas, y está allí en este tiempo para orar y buscar el rostro del Señor. Me pasó lo de Chapulín. Se ha despojado de sus cobijas para buscar al Señor en este tiempo. Estamos haciendo nuestro esfuerzo como Zaqueo lo hizo, amén. Vamos a orar en esta mañana, agradecerle a Dios por tenernos de pie, por darnos una oportunidad más de orar, de clamar, de poder glorificar el nombre del Señor en esta mañana. Ahorita vamos a orar por Jason, está de cumpleaños. Vamos a orar por él, bendecirle. Amén. Jason ha estado ahí. Esta pandemia nos acercó a personas también que no conocíamos en otra manera y nos ha dado el privilegio de conocer gente que ama al Señor y que sin importar las distancias, ahí están buscando y aprendiendo del Señor. Ahora vamos a orar por Jason, que Dios lo bendiga grandemente en este día de cumpleaños. Vamos a orar, agradecerle a Dios por tenernos de pie, por ayudarnos y sustentarnos, y porque Dios ha sido bueno, y porque creemos que seremos vistos así como hemos mirado, así como hemos orado, tratando de buscar a Jesús, seremos encontrados por Él. Amén, así que vamos a orar. Padre, gracias en este tiempo, en esta mañana. Gracias por permitirnos, Dios, en esta mañana estar delante de ti nuevamente para buscar tu rostro, para buscar tu presencia. Gracias, Padre, porque nos sigues ayudando, nos sigues sustentando. Gracias porque tu mano está con nosotros, porque día tras día, Señor, tú nos has fortalecido. Que este tiempo en que podemos estar unidos, Dios, a través de la fe, orando, clamando, acercándonos a ti, Padre Celestial, tú, Señor, nos encuentres, Señor amado, puedas, Señor, acercarte a nosotros en este tiempo a través de la oración. Padre, gracias, has sido fiel, has sido bueno. Gracias, Señor, porque nos has sustentado en todo tiempo, has ayudado nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias porque tú, Señor, fortaleces nuestro ser a través del Espíritu Santo. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tu mano no se ha cortado para con nosotros. Por el contrario, Dios, es tu mano la que nos ha sustentado, es tu mano la que nos ha levantado, Señor. Tus misericordias se han renovado sobre nosotros en ese día. Gracias, Padre Celestial. Queremos en esta mañana, Dios, darte alabanza, adoración, acercarnos a ti, Señor. Padre, tú conoces la intención de nuestro corazón. ¿Por qué estamos de pie a esta hora? ¿Por qué estamos clamando a esta hora, Señor? Orando, intercediendo. ¿Por qué nos hemos despojado nuestras
cobijas, Señor, para estar aquí en este momento, levantando nuestra voz a ti, Señor amado. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy, Señor, hemos tenido plena confianza en ti y, Señor, hemos sido encontrados por ti, Señor, porque has contestado nuestras oraciones, Señor. Las has contestado cuando, Señor, nos has permitido terminar un día más, Señor, fortalecidos, Señor, en tu presencia. Has levantado nuestras manos cuando han querido decaer, Señor. Nos has dado fuerzas como las del búfalo, como dice la Escritura, Señor. Has aumentado, Señor, nuestras fuerzas, Señor. Padre, gracias, porque has sido nuestra fortaleza en tiempo de tribulación, de angustia. Has sido nuestro socorro, Señor. Oh, Padre, gracias, porque pese a todo, Señor, tú has ido delante de nosotros. Tú nos has guiado por senda de justicia, Señor, por amor de tu nombre. Nos has guiado, Señor, por sendas, Señor, Padre, a veces tenebrosas, Señor, por valles de muerte, Señor, pero tú has estado allí como el buen pastor que eres, Señor, para guiarnos por esa senda. Nos has librado, Señor, de cuerdas de muerte, Señor, y nos has rodeado de tu bien. Has rodeado de tu bien nuestras vidas, has rodeado de tu bien nuestros hogares, Señor, has rodeado de tu bien a Colombia, nuestros países, Señor, y aunque hayan habido dificultades, Señor, no podemos negar que tu bien ha estado sobre la tierra. Ha estado tu bien porque hemos visto nuevos amaneceres, ha estado tu bien porque hemos podido contemplar las misericordias tuyas, Señor, cuando el sol sale, cuando la lluvia desciende. Señor, ha estado tu bien sobre nosotros. Que esta sea una mañana para pedirte, Dios, que a través del Espíritu Santo obres en nuestra vida, obres en nuestros corazones y nuestro ser. Que a través del Espíritu Santo, Dios, tu obra sea perfecta en nosotros, Señor. Oh Dios eterno, que a través del Espíritu Santo, Dios, tú puedas seguir, Señor, obrando en nuestro ser y en nuestros corazones. Que allí donde estamos orando, Señor, tú estés mirando la intención de nuestro corazón, de buscarte, de clamar, Señor, y seamos encontrados por ti, así como te hemos buscado con la intención de encontrarte. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque precisamente, Señor, lo que no nos hace desmayar es que tú eres nuestro Dios. Y como dice el Salmo, hubiésemos desmayado si no creyéramos que veremos la bondad tuya en medio de esta tierra, en medio de la tierra de los vivientes, dice la Escritura, Señor. Pero creemos que tu bondad, Señor amado, la hemos percibido, la hemos visto, Señor, y la seguiremos viendo, Padre, porque tú conoces la intencionalidad con que clamamos, con que buscamos, Señor, con que estamos aquí, Señor amado. Tal vez, Dios Padre, deteniendo cosas para poderlas realizar después, pero con el deseo de acercarnos, con el deseo de buscarte, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a los amigos, Señor, que están allí, están en sus casas, Señor, en este tiempo, oh Dios, trepando su sicómoro, esforzándose, Señor, para estar en este tiempo, esforzándose, Señor, para buscarte en esta mañana, Dios eterno. Gracias, Padre Celestial. Encuéntrales a través de oración, de la oración, Señor, que ellos levantan en sus casas, Señor. Encuéntrales, Señor, Padre, y no solo encuéntrales como lo hiciste con Zaqueo, Señor, sino que sorpréndeles, Señor, Padre, oh Dios, como sorprendiste a Zaqueo. No solo le encontraste, sino que le dijiste: hoy llego a tu casa, Señor. Así mismo encuentra a mis hermanos en oración, y no solo encuéntrales, Señor, sino que sorpréndeles en este tiempo, como dice la palabra, con tremendas cosas nos sorprenderás tú, Señor. Así sea en este día, Señor, para con tus hijos, Señor, que han determinado acercarse a ti, que han determinado buscarte, que han determinado, Señor, clamar delante
de tu presencia, que siguen creyendo en ti, Señor, y por eso levantan sus oraciones a ti, que siguen creyendo en el Dios que nos ayuda y nos alienta, que siguen creyendo de que tú, Señor amado, tienes el control de cada área, de cada cosa, de cada situación, de cada momento de nuestra vida. Señor, gracias por este tiempo y gracias, Señor, por ser propicio a las oraciones. Gracias, Señor amado, por ser propicio al clamor en esta mañana, Dios. Gracias por extender tu mano, Señor, hacia nuestras vidas en ese momento, Señor. Y gracias porque el saber que tú, Señor, encuentras a aquel que se determina a buscarte, Señor, nos da confianza, Señor, de que tú sabes, Señor, qué harás, Señor, en nuestras vidas, de que tú estás, Señor, determinado no solo a acercarte, sino a hacer algo por nosotros en este tiempo. Gracias, Padre amado, tú eres fiel, tú permaneces fiel a la palabra tuya, Señor. De algo estamos seguros que no podremos acusarte, y es de la fidelidad que has tenido, Señor, hasta el día de hoy con nosotros. Padre, que aunque nosotros muchas veces somos infieles, tú permaneces fiel, Señor amado. Gracias, Padre celestial. Te adoramos en esta mañana. Agradecemos porque nos escuchas, porque nos atiendes, Señor. Agradecemos, Dios eterno, por tomar, Señor, nuestras oraciones, Dios, como lo estás haciendo en esta mañana. Agradecemos, Dios, por tomar la intención de cada uno de tus hijos en este tiempo para orar y buscarte. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por la obra que haces en medio de nosotros, Señor, en este tiempo de oración, en este tiempo de clamor. Padre, te adoramos y te damos toda la gloria, Señor. Muchas gracias, Señor amado, porque hoy, Señor, reconocemos, Dios eterno, que tú, Señor, escuchas la oración. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Iglesia, que seamos encontrados por Él, así como nosotros hemos determinado encontrarle. Él nos encuentra a nosotros a través de este tiempo de oración. Él puede acercarse a nosotros, a nuestra casa, a nuestra vida, a nuestro país, a través de la oración. Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor en este tiempo, en esta mañana. Recuerde que al final estaremos orando y clamando al Señor por nuestras peticiones, poniéndolas en las manos del Señor, y que Dios pueda orar en nosotros. Estábamos hablando de el día miércoles, es viernes, sí, señora, acerca de la mente. Decíamos que una mente entenebrecida no podía andar como Cristo pedía que anduviera, y estábamos meditando sobre la necesidad tan urgente de empezar a llenar nuestras mentes de Dios, de su palabra, y de caminar con la mente de Cristo. Entonces este es un buen tiempo para seguir. Estamos hablando de ello, amén. Íbamos a seguir hablando de cuál es el resultado de tener una mente, de tener la mente de Cristo o de tener la mente llena de Dios. Bueno, Efesios 4:17, ya habíamos hablado que Pablo en el unos capítulos atrás, vamos a entender de que Pablo está hablando a los gentiles. Él dice: honro mi ministerio, sí, como apóstol de los gentiles. Como apóstol de los gentiles. Y Pablo también estaba diciendo unos versículos atrás que era de la familia, que ya eran de la familia de Dios. Acuérdese que Pedro también nos está diciendo en sus cartas que antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Que antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Acuérdese que los gentiles eran aquella gente que no era judía de nacimiento, a los cuales el Señor o estaban apartados, pero por la sangre de Cristo o por su sacrificio
dice Efesios, que han sido cercanos, hechos cercanos a Dios. Hay otra palabra muy especial allí también en Efesios, lo leíamos hace 2 días, Hace 2 días. que Pablo dice que éramos o somos familia de Dios. Sí, esa es la clase de gente que Pablo le está escribiendo, gentiles, tienen otras costumbres. Y Pablo les va a hablar desde el 17. Esto pues digo, 4:17. Eso lo leímos el miércoles. Digo y requiero en el Señor, les desaconseja, ya no anden como los otros gentiles. Pues ahí hay una separación. Los otros gentiles sí, ustedes ya no anden de esa manera. Andar también tiene que ver con algo permanente. ¿Sí? Dice usted ya no. Porque los otros gentiles andan en la vanidad de su mente. Tienen el entendimiento entenebrecido. Son ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces vimos todo eso, ¿no? Vimos todas las cosas que el que anda en la vanidad de su mente, dice la escritura del 27, da lugar al diablo, se aira y peca, se pone el sol sobre su enojo. No se puede dejar no se puede dejar sol. No se deja solo un momento y su mente entenebrecida lo hace actuar de una manera palabras corrompidas que salen de su boca, contrista al Espíritu Santo, tiene amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Bueno, y en el capítulo 5:1 ya nos va a decir cómo debemos hacerlo. Entonces dice el 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, ¿cómo tenemos que andar ahorita? Imitando a Dios como hijos amados. Y nos va a dar aquí tres causas, 3 andares. El primero lo vamos a encontrar en el verso 2, que dice, y andad en amor. El segundo lo vamos a encontrar en el verso 8, que dice, andad en la parte final. O el 8, dice, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora, si yo lo que dice en otro tiempo, mas ahora son luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y otro andar nos va a decir en el verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como sabios, no como necios, sino como sabios. Vaya a 1 Juan sin perder Pedro. 1 Juan capítulo 4, sin perder Efesios. 1 Juan capítulo 4, verso 8. Entonces Pablo nos va a decir 3 cosas. Andemos en amor, andemos en luz y andemos como en sabiduría. Sí, en sabiduría. 3 cosas, ¿no? Y acuérdese que empieza diciendo el verso 1, sean imitadores. Ahora, pregúntese a quién imitamos. ¿Qué conductas imitamos? A veces nos es muy fácil imitar las conductas del mundo. Son muy fáciles. Pero Pablo está dando un consejo especial a la iglesia. Imiten a Dios. ¿Cómo lo va a imitar? Imiten el amor, imiten la luz y la sabiduría. Y aquí en 1 Juan 4:8 nos va a dar acá. Mírele, porque Dios es así, mire. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces mire lo que Dios es allí, amor. Por eso el 5:1 nos está diciendo, imiten a Dios, imitadores de Dios. 5:6, 1 Juan 5:6. ¿Sí? 1 Juan 5:6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, ese es el final allí, vamos a tenerlo allí presente. El Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Conecte esa verdad con la palabra también sabiduría. ¿Sí? Ahora, 1 Juan capítulo, el capítulo 1 de Juan. 1 Juan 1:5. Dice así,
este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y incluso el versículo 6 también dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, por eso andar. Entonces, por eso también atrás estábamos hablando, dice, anden en luz. Entonces, no puede andar en luz aquel que tiene una mente entenebrecida. Por eso está entenebrecido. Por eso dice aquí, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, alguien que anda en tinieblas, recuerden que decíamos que el resultado de cómo andamos es nuestra mente. De nuestra mente, de cómo está nuestra mente. Dice, mintiéndonos y no practicando la verdad. Pero si andamos en luz, andar en luz, está diciendo Juan, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, y le voy a regalar de una vez la frase del día de hoy, se la voy a regalar de una vez, para no perdernos de Juan, porque vamos a volver a Efesios. Primera de Juan 2.6. Primera de Juan 2.6 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Ya? Le regalo la frase del día de hoy, que va a estar en Primera de Juan capítulo 2 verso 6. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Vuelva a Efesios, por favor. Vuelva a Efesios. Allí Efesios capítulo 5, donde estamos. Efesios 5. Sí, Efesios 5. Bueno. Efesios 5, 1. Empieza diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y lo primero que dice el apóstol aquí es que andemos en amor. Y comienza a explicarnos allí. Dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. Dice, mire que es andar en amor. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. El que anda en amor es agradecido. ¿Ya? Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra. Mire donde pone la avaricia. Porque muchas veces nosotros decimos no somos idólatras porque no tenemos imágenes. Pero mire, Pablo la avaricia la pone como algo de idolatría. Dice, ningún avaro, inmundo o idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Sí? Puede ser que está también conectándolo con atrás. Antes ustedes andaban así, pero ahora no andan así. El 6 dice, nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos. ¿Ya? En el verso 8, y es algo especial. ¿Qué hacer en medio de todas esas circunstancias? Porque en el verso 7 dice, no seamos participantes con ellos, ¿no? ¿Sí? Pero sí podemos en medio de todos ellos andar en ese amor de Dios también, ¿no? A veces uno dice, no, eso hay que rechazar. No, anda en amor, ámalos. Y amarlos es no participar con ellos. ¿Sí? Ámalos, pero no participen con
no participes con ellos, ¿sí? Porque mire que el 2 nos está dando un ejemplo muy especial. Anden en amor. Dios es así, Dios es amor. Imiten a Dios como hijos amados. Anden en amor, como también Cristo mire cómo Cristo anduvo, nos amó, siendo nosotros muchas de estas cosas, y se entregó a sí mismo por nosotros. Y un ejemplo de eso es que cuando la iglesia no entiende un poco esta referencia, termina volviéndose un poco exclusivista, y entonces deja de un lado. Por ejemplo, Dios envió a Jonás porque amaba a Nínive, porque Dios es amor. Ajá. Tenía misericordia de ellos, amaba a la gente, pero Dios no hacía lo mismo que hacía Nínive, aunque él amaba. Entonces por eso debemos imitar a Cristo, a Dios, que aunque ama, no es igual al hombre, ¿sí? Entonces, aunque Dios amaba a Nínive, no era igual de mal, no tenía maldad como Nínive, pero por algo la amaba. Dios se lo dice a Jonás, es que yo los creé, ¿sí? Entonces lo mismo, la misma actitud de tener la iglesia, amar al perdido para que no caiga en un estado de exclusivo. Entonces, no, ellos son inmundos, nosotros acá separados, porque entonces por eso es que pierde efectividad el evangelio. No podemos hacer nuestra tarea evangelística bien, porque nos volvemos los separados y ellos los inmundos. No, es poder amar al que Dios creó, pero sin imitarlos a ellos, sino imitando a Dios en nuestra manera de vivir. ¿Cómo los vamos a ganar en amor? Imitando a Dios, no imitándolos a ellos. Andando en amor, no andando como ellos. ¿Sí? Y en el capítulo 8, dice en el verso 8, dice el segundo ejemplo que lo habíamos visto. Andar como hijos de luz. ¿Sí? Eso también Pablo lo va a volver a repetir en una de sus cartas, que dice que nosotros no somos hijos de las tinieblas. Nosotros no somos de la noche, nosotros somos de la luz, ¿sí? En alguna vez también cuando, en esa semana que hablábamos el lunes, que hablamos de Lázaro, cuando Lázaro muere, que Jesús va a ir nuevamente hasta Jerusalén, hasta Betania, va a ir allá a ver otra vez a su amigo. Le dicen a Jesús, Jesús, los judíos procuraban matarte y nuevamente vas allá. Jesús dijo, no, el que anda, mi padre hasta lo trabajo, yo trabajo. Dice que él anda en la luz, ¿sí? Que es necesario hacer la obra del Señor mientras que dura el día, antes de que llegue la noche. La Biblia también dice que la noche está avanzada, ¿sí? Dice en el capítulo 13 de Romanos. Pero nosotros no somos de la noche, nosotros somos hijos de la luz. Dice, porque en otro tiempo, nótese que siempre está apuntando atrás. Ustedes cuando eran gentiles, ¿sí? Cuando andaban en la vanidad de su mente, ustedes en otro tiempo eran tinieblas. Acuérdese del ejemplo en 1 de Juan 1:5. Dios es luz. Ahora dice, mas ahora nosotros somos luz en el Señor, dice allí. Anden como hijos de luz. ¿Sí? Es decir, o sea, ya en su mente tienen que ser luz como Dios es luz, porque tienen comunión con Él, que es la luz. Y entonces eso se debe vivenciar en ¿qué? Que en la manera que caminemos andemos como hijos de luz, no como hijos de tinieblas. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y en el verso 11, nótese el 10 lo que dice, comprueben lo que es agradable al Señor. Y en el 11, nótese que vuelve y se repite la palabra participar, que el Pablo estaba diciendo en el verso 7. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Sí? Dice, mas todas las cosas
cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Y escucha esto, algo muy especial. Jesús dijo, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y por esa causa no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Iglesia, la Biblia dice que, como dice acá, todas las cosas son puestas en evidencia por la luz. ¿Sí? Sabe que muchas veces hay muchos que huyen, o cuando, hablando aquí que Pablo está diciendo, antes en la vida antigua, esa vana vida, con la vana mentalidad, muchas veces cuando la gente o personas andan en esa mentalidad, les cuesta venir a la luz, porque la luz manifiesta todo. Dios es luz. Y sabe que usted y yo, cuando vamos caminando con Cristo, nosotros día a día nos vamos acercando más a esa luz perfecta. Por eso dice la Escritura que la luz de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cada vez más que nos acercamos a la luz y que buscamos, esa luz tiene acceso a muchas partes, alumbra cada vez más partes de nosotros y pone en evidencia toda tiniebla que hay en nosotros. De modo que cada vez que yo me relaciono con la luz que es Cristo, en mí tiene que haber menos tiniebla. Menos tiniebla, porque somos hijos de luz. No puede haber un hijo de Dios que no tenga luz, o sea, que su ser esté en tinieblas total. Y si eso sucede es porque su mente está entenebrecida totalmente. Así es. Y sabe que me gusta también aquí que la Biblia hace una referencia que las obras de las tinieblas, y no entiendo por qué a veces el cristiano quiere, siendo hijo de luz, quiere andar como hijos de tiniebla. ¿Por qué? Porque la Biblia registra algo, está registrando aquí Pablo, y es lo siguiente: las obras de las tinieblas son infructuosas. Es decir, no producen nada. Exactamente. Usted siendo de luz, sus obras no son infructuosas, producen algo. ¿Cómo es que a veces queremos dejar de andar en luz para empezar a andar en tinieblas, sabiendo que las obras de las tinieblas son infructuosas? Y como dice la Biblia, ante las obras hay que reprenderlas. O sea, dejamos de ser fructuosos para volvernos infructuosos. Gente que produce como hijos de Dios para volvernos gente que no produce. Entonces, eso es tremendo y es bueno meditarlo en este tiempo. Por eso Pablo la pregunta es ¿cómo estamos andando? La pregunta sería ¿cómo estamos andando? Nuestro día a día, ¿cómo estamos cambiando? En 1 Tesalonicenses 5:1, que hablando de la luz, hablando de Pablo que está hablando de la venida de Cristo, 1 Tesalonicenses 5:1, Pablo dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Iglesia, aquel que es del día, aquel que anda en luz, no lo sorprenderá el día que venga Cristo por la iglesia. Así es. ¿Por qué? Porque su andar siempre será imitando acuérdese, a Dios. Amén. Y acuérdese que la palabra andar indica permanencia. Están dando el camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Anda constantemente en amor, anda constantemente en luz y anda constantemente en sabiduría. Y el verso 5, porque todos vosotros, mire la explicación del apóstol Pablo, no les va a sorprender como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos
de la noche ni de las tinieblas. Qué bueno ese versículo. Somos hijos de luz y del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, escúcheme. ¿Sabe que uno en la oscuridad tiende a dormirse? Cuando llega la noche, uno automáticamente ya está programado y el cuerpo recibe eso como decir apagarse, dormir. ¿Sí? Muchas veces nos pasa acá que en mi casa, esta casa, por los que no la conocen, es muy oscura. ¿Sí? Que no, es muy difícil que entre la luz del sol. Y a veces uno cree, uno está en esta oscuridad, uno está y uno dice, no, hoy está haciendo frío, ¿será que qué horas? No hay sol. Y cuando salgo para hacer algún mandado, alguna diligencia, veo ese calor, ese sol y digo, wow, en mi casa no entra la luz. Y uno cuando muchas veces hasta no es consciente del horario, ¿sí? Por eso dice la escritura. Entonces a veces uno dice, no, son como las 9 y ya son como las 12. ¿Ya? Entonces, por eso la Biblia está diciendo acá, es un buen ejemplo para decir, no nos sorprenda el día, porque no andamos en tinieblas. ¿Sabe que la luz, escúcheme muy bien esto, los antiguos, para poder mirar el tiempo, usaban el sol? ¿Sí? Según el movimiento del sol, sabían qué horas tenían. Los antiguos, o muchos de nuestros abuelos, o uno en el colegio sabía, uno decía, ¿cuándo será que me voy? Es como mediodía. Uno cogía y uno decía en las mañanas, uno decía, quiero irme ya para mi casa. No sé cuántos Y uno les decía, pasó o cuántos lo hacen, que se paran y miran eso. Y uno Es dice, como mediodía. ¿qué horas serán? Uno va y mira el sol y está ahí puestecito. Y dice, no, yo creo que ya son como la 1, como las 12, mire que el sol. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo la Biblia. Nosotros no somos de la luz. Nosotros somos de las tinieblas y la noche. Si somos de la luz, escúcheme, sabemos los tiempos. Sabemos los tiempos. Por eso andamos en luz. ¿Sí? Para que las tinieblas no nos sorprendan. La luz también invadió nuestros pensamientos. Tiene que ser ¿Sí? así. La palabra de Dios invadió nuestros pensamientos. Hay luz en nuestros pensamientos. No nos confunden estas tinieblas. No nos confunden las noticias. No nos confunden estos tiempos. El coronavirus no nos va a confundir. No nos confunde las crisis económicas, porque en ti esos desesperos corren de un momento a otro en sus obras infructuosas. No participamos con ellos, porque la luz del evangelio entró en nuestros pensamientos, en nuestra mente, y tenemos la mente. Somos sobrios, velamos, porque, como dice el verso 5 de Tesalonicenses, somos hijos de luz, hijos del día. Y incluso eso, la sobriedad del cristiano la halla por la escritura. Amén. Y alguien sobrio también, por eso también dice, los que se embriagan de noche se embriagan. ¿Sí? Ahora sigue diciendo aquí, no participe porque son vergonzosas, hablan aún de lo que ellos hacen en secreto. ¿Sí? Pilas. Hay algo especial que podemos decir acá. Pilas con todo aquello que uno lleva a las tinieblas. Todo lo que, todo lo que tiene que hacerse secretamente. Porque incluso, mire, el cristiano puede caer en esto y pasa mucho. Se cuida de cosas de las tinieblas, como por ejemplo que no se programa, no, esa piecita ahí en la casa, no, porque, uy, Dios mío, eso refleja, y no se cuida de los pensamientos, ¿sí? De los pensamientos entenebrecidos. Y es más dañino el pensamiento entenebrecido que la piecita que tiene ahí en la casa, ¿sí? Por decir, a veces hay gente que dice, no, esa muñeca, esa muñeca es fea, esa muñeca, ¿sí? No traigamos esas muñecas a la casa porque son oscuridad, son tinieblas y las tinieblas se van a sentar sobre la casa. Mire, es más peligroso el pensamiento entenebrecido que la muñeca que usted cree que diría por ahí, la muñeca diabólica que le regalaron. Que le trajeron de un viaje y era un vudú o algo así. Dice, uy, no, usted va a tener eso en la casa, y se cuida más de eso que de los pensamientos.
Porque es más peligroso el pensamiento entenebrecido, porque la muñeca al fin y al cabo se puede caer y se puede quebrar. Porque es algo externo. Sí, es algo externo, pero ese Pero pensamiento interno. Acuérdese que entenebrecido, Israel pereció en el desierto. Mire, le fue más fácil a Dios. Pudo acabar con los dioses de Egipto. Convertir el agua en sangre y traer las ranas. Pero a Dios le fue difícil sacar a Israel de su mente, y eso es lo de lo tremendo. interno. Y eso hizo que Israel muriera en el desierto. Y eso es lo tremendo, porque Dios acaba todos los dioses egipcios, o sea, todo lo que representaba un dios para Egipto lo acabó para sacar a Israel. Y en el desierto, cuando los dejaron solos, construyeron un dios. Un O becerro. sea, que Dios pudo quitar todos los dioses, desbaratarlos, pero los que ellos tenían la No se mente podía. entenebrecida, No podía. no podían, volvieron y los pusieron. Entonces, por eso es tan importante tener una mente no entenebrecida. Renovada en el Es Señor. renovada Porque en si el no, tarde o temprano, las mismas conductas vuelven a salir a flote. Volverán a aparecer, sí. Entonces el 13, todas las cosas son puestas en evidencia por la luz. Por eso, oiga, iglesia, la palabra es luz. Claro. Cada vez que nos acercamos a ella, las cosas son puestas en evidencias. Por eso Sí. la palabra lo que hace es eliminar día tras día la malicia del La que sea. malicia que hay en nosotros, toda tiniebla que hay. Cada vez más, la palabra del Señor va a llegar a rincones donde hay tinieblas para alumbrar, iglesia. El 14, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo, iglesia. El 15. Eso ya pasó en nosotros, ¿no? Claro, Despertamos, nos levantamos de los muertos y andamos en la luz de Cristo. En el verso 15, tercera ejemplo de Dios. Primero fue amor, segundo luz, tercero, mirad, dice el apóstol. ¿Cómo? Pues Mira con pues, diligencia. con diligencia. ¿Cómo andéis? Diligencia es prontitud. Sí, miren cómo están andando. No como necios, sino como sabios. Sí, y mire, comienza a decir, ¿qué es sabiduría? Número 1, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 17, y eso es algo muy importante aquí. Nosotros, iglesia, como cristianos, vamos a dar cuenta de cómo manejamos el tiempo. El tiempo, claro. ¿Qué hicimos con nuestro tiempo? ¿Sí? Muchas veces perdemos tiempo en muchas cosas muy vanas. ¿Sí? Mire que el cristiano puede pasarse toda una noche viendo películas, viendo una serie. ¿Sí? Y no está mal que lo haga, de vez en cuando lo puede hacer. Pero aproveche ese tiempo también, aproveche tiempo para llenarse de Dios, para fortalecerse en el Señor, para hacer cosas productivas, para pasar tiempo con su casa, pasar tiempo en la familia, para servirle a para Dios. servir al Señor, iglesia. ¿Sí? Dice, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sí? Alguien sabio, escúcheme esto, alguien sabio podrá ser entendido en lo cómo o cuál es la voluntad del Señor. ¿Sí? Dice el 18, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Alguien sabio hace esto, es lleno del Espíritu Santo. Escúcheme, los gentiles anteriores, como Pablo está hablando de la vanidad de su mente, se embriagaban con vino. Pero hoy el cristiano dice, sean llenos, Pablo dice, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Ya? Llénate del Espíritu Santo. Y eso es llenarse del Espíritu Santo. Claro, Dios me llena con el Espíritu Santo. Pero también hay cosas que yo debo de hacer para ser lleno del Espíritu Santo. Pide a Dios, pídelo, busca a Dios. Dios te llenará
a través de ese tiempo de oración, nos llenará a través Claro. de la palabra, ¿sí? Sí, la llenura es algo constante. Sí, Tiene que ser nos algo llena constante. con la palabra, con su Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo pasamos en la palabra del Señor? Indagando la palabra del Señor. Acuérdate lo que decíamos el miércoles. 3 cosas para hacer con la palabra del Señor. Número 1, leerla. Número 2, memorizarla. Y número 3, meditarla. ¿Sí? En ese proceso, Dios te llenará con su Espíritu Santo. Y eso es muy importante. Acuérdese que estábamos diciendo también algo importante allí. La materia prima del Espíritu Santo es la palabra de Dios, iglesia. Entonces, entre más tengamos palabra de Dios, pues más el Espíritu Santo podrá hacer con nosotros. Porque a veces uno dice, no, Espíritu Santo, revélame, voy a dormirme y tú me revelas. No, iglesia, eso no funciona así. Así no andan los sabios. Porque no deja al azar la voluntad de Dios. Uno muchas veces tiende a dejar al azar la voluntad de Dios. Y el sabio busca la voluntad del Señor. Verso 19. Hablando entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales. Eso es parte de la sabiduría. Cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Mire que ya no estamos hablando, como dice el verso 4. No palabras deshonestas, no necedades, no truanerías, que no convienen, sino antes acciones de gracia. ¿Ya? En el verso 20 dice, terminando el apóstol Pablo esta sección, dando siempre gracias a Dios por todo. Oiga esto, el sabio da gracias a Dios por todo. ¿Ya? Dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén y amén. Eso es bueno. ¿Listo? Que a veces estudiemos las cartas así, porque mire dónde nos llevó. De donde venimos, de donde Efesios venimos, 4:17. Efesios 4. Y ayer 17. me gustó algo que nuestra pastora y nuestra hermana Elianis allí nos hablaron del capítulo 1. Entonces ahí en Efesios Pablo le está hablando a esta misma clase de personas con las bendiciones espirituales que tienen. Y Pablo les estaba diciendo, oro para que sean llenos de sabiduría, inteligencia, en la revelación del propósito de quiénes son ustedes. ¿Sí? Algo que hace las tinieblas es que atrofia nuestro entendimiento. Algo que hizo el pecado de Adán y Eva fue que atrofió su entendimiento. Por eso somos incapaces de comprender las cosas espirituales. Pero cuando venimos a Cristo, esa renovación, ese entendimiento nos es renovado. Y como somos renovados en nuestro entendimiento, ¿sí? Podemos ser imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor, andar en luz y andar en sabiduría. Así es. Y uno incluso ve esos ejemplos. Usted va a ver esos ejemplos muy marcados en la Escritura. Unos anduvieron de una manera y otros de otra totalmente diferente. Ejemplo, Caín anduvo con mente entenebrecida. Por eso su manera de andar fue incorrecta. Terminó matando a Abel. Abel anduvo con una mente no entenebrecida. Por eso Abel hizo lo bueno y caminó haciendo lo bueno, aunque le costó la vida, ¿sí? Lo mismo usted va a ver. Y halló Noé gracia. Noé tenía una mente no entenebrecida. Mientras que dice, y la maldad se multiplicaba y por ser mucha, Dios determina destruir la tierra. Mente entenebrecida y mente no entenebrecida. Usted va a ver la diferencia en la manera de cómo anduvieron. Amén. De cómo caminaron. Romanos capítulo 12 lo podemos terminar allí, que también pues hay que hablarlo
Vamos a estar estudiando, hay muchos pasajes completos. Sí, es para bueno para que encontrar todo saquemos eso. todo ese sustento que tienen todos esos. Pero vamos a conectarlo ahorita con Romanos, que es el mismo escritor que es Pablo. Ahí entendemos esto. Romanos 12:1. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y el 2, vamos a darle énfasis ahí en el 2. No se conformen a este siglo. ¿Sí? Ahí está, no se amolden, sino sean transformados. Transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eso es muy importante, el entendimiento. Para comprobar cuál es o cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. Cuando tengo un buen entendimiento, no temeré la voluntad de Dios. ¿Sí? Puede ser como dice Efesios 5 y terminamos. Efesios 5 diciendo, anden sabiamente, no como los necios. Iglesia, el necio es aquel que teme la voluntad del Señor. El necio es aquel que muchas veces cree que va a salir adelante haciéndolo a su manera. Escuche, ¿cuántas veces lo hemos hecho neciamente? Que a veces uno dice, lo voy a hacer así. Y muchas veces no tenemos en cuenta a Dios. Muchas veces no presentamos eso delante del Señor. O lo hacemos, oramos para hacerlo a nuestra manera. Aparte del consejo de Dios. Y hemos visto y chocamos con esto. Por eso el necio también es aquel que toma decisiones aparte del Señor. Sin tener en cuenta lo que Dios piensa o lo que Dios dice. Sí, esa es una manera. ¿Por qué? Porque aún eso nos mandaría al proverbio. Dice el necio en su corazón. Y no, ese bueno. También, pero también el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea que tenemos que ser sabios. ¿Por qué? Porque si tenemos temor al Señor, el temor del Señor se desencadena en la sabiduría, en nuestra manera de vivir, en las cosas que decidimos, en tener en cuenta a Dios, lo que Dios piensa para poder decidir. ¿Sabe que hay muchos hijos de Dios que no andan sabiamente? Por eso sus decisiones son en contra de lo que Dios Amén. quiere. Sí. Sí, Señor. Así es. El Salmo 14, el Salmo 53 dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Sí? Y a veces uno lo aplica a tantas cosas, pero en verdad, muchas veces de nuestras decisiones las hemos tomado así, como si no hubiera Dios. Y eso es algo necio. Y tarde o temprano, pues, nos va a ir mal. La necedad alcanza. Amén. La necedad está ligada al corazón del muchacho, dice la Biblia. Entonces, 3 cosas. ¿Cómo debemos andar? En amor, imitando a Dios como imitadores. Sé pues imitadores de Dios. ¿Y qué es imitar a Dios? Andar en amor, andar en luz y andar sabiamente. Y la manera en que andemos refleja la mente que tenemos. Así que si tenemos la mente de Cristo, tenemos que andar como Él anduvo. Y eso lo conectamos a la frase del día de hoy en 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Iglesia, ¿cuál es nuestra tarea en este día? Andar como Él anduvo. Andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué debemos andar como Él anduvo? Porque somos imitadores de Dios. Amén. Imitadores de Dios. Debemos andar en amor, debemos andar en luz y debemos andar sabiamente. Amén. Ese es un reto, iglesia. Así que, ¿qué tarea también tenemos? Llenar nuestra mente de Dios. Nuestra mente tiene que ser llena de Dios, porque nuestra mente debe ser la mente de Cristo. Y la única manera de llenar la mente es con la palabra de Dios. Llénala, ¿por qué? léela, memorízala. Sí, porque no podemos ser cristianos con mentes entenebrecidas, porque eso va a desencadenar
desencadenar en qué? En nuestra manera de caminar. El cristiano no está llamado a tener mente entenebrecida, sino mente llena de la palabra. Ayer hablamos ayer con el grupo de discipulado que empezamos poníamos unas tareas sencillas que era leer, comenzar desde pequeño. Yo les decía, hay que desde pequeños empezar, porque el cristiano, hoy tenemos una crisis cristiana y es que el cristiano no lee la Biblia, ¿sí? Y muchas veces la lee con esa mente, vanamente, con una mente vana, pensando en nuestras costumbres de este tiempo, con una mala intención. Y les decía yo a ellos, no, hay una tarea que les dejamos allí, y es un capítulo diario. Van a estar leyendo de Juan del capítulo 1 al 7, un capítulo diario cada semana, ¿sí? Y a memorizar un versículo. Sí, les tocó memorizar, creo que fue por gracia sois salvos, Efesios 2 del 8 al 9, memorizarla. Igualmente la dinámica que estamos teniendo aquí en las mañanas es tener versículos para memorizar. Para que ¿sí? usted en el día tenga allí llénese su eso, mente. llene la palabra. Porque sabe que es triste mente. tener un cristiano con mente entenebrecida, porque no se le puede dejar solo 5 minutos, ¿sí? Es decir, esa es una hipérbole, una exageración, ¿sí? Como el pueblo de Israel, los dejaron solos un momento Moisés y se fue a hablar con Dios al monte. Se fueron a dialogar los dos y cuando volvieron, ellos estaban desatados. Estaban haciendo todo lo que habían retenido en el corazón y en la mente, lo que habían pensado, que estaban allí, no lo sacaron nunca, tenían esa mente tenebrecida. Y entonces Dios y Moisés se van a hablar al monte, y en ese momento donde los dejan solos, se desató todo lo que pensaban, todo lo que tenían ahí retenido en su mente. Fue el momento para desatarlo. Es el cristiano que tiene la mente entenebrecida, es el cristiano que en cualquier momento, óigame eso, en cualquier momento va a desatar todo lo que piensa. Entonces, por eso necesitamos, y es tan urgente, que nuestra mente no esté entenebrecida, porque el que no tiene mente entenebrecida, mire, donde vaya, con quien esté solo, no esté solo, esté el pastor al lado, no esté el pastor al lado, esté en pandemia o no esté en pandemia, va a amar al Señor, porque iba a andar como Él, como Dios, porque su mente no está entenebrecida. Amén, así es. Y que vamos a orar entonces en esta mañana. Dice, vamos a orar por Joel Acuña para que Dios lo sane de una enfermedad que tiene en su cerebro y pueda vivir su vida normal. Por Clarita Basto, que tiene que hacerle una cirugía en el ovario para que todo salga bien. El señor Teobaldo, que le hacen una práctica de cirugía en la vista. Oración por Carlos, que es el hermano, un hermano, creo que es el hermano de nuestra hermana María, creo. Bueno, no sé. Pido oración por Carlos, que está en Venezuela, está muy enfermo y tome la decisión de salir del país. Bueno, volver a Colombia, ¿no? Oración para que... Oración... La hermana... No entiendo esta. Oración, el Señor, Dios le para pedir una oración para la hermana Blanca Sofía Quintero, que mañana le hacen una cirugía. Blanquita. La hermana de ¿Ella misma o es a alguien? Una hermana de ella. A la hermana de ella. Ya. Eso es lo que estaba pensando. Bueno, vamos a orar que Dios tiene, dice, por Maribel y su hogar. Así. De Vidalia. Bueno, vamos a orar. Bueno, Padre, te damos en esta hora muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por llamarnos. Gracias por lo que haces con nosotros. Gracias por llamarnos hijos de luz. Así es, Padre. Gracias por permitirnos andar en amor. Gracias por permitirnos, Señor, andar en la luz, andar sabiamente. Llena nuestra mente con tu palabra. Que tu palabra encuentre cabida en nuestros pensamientos. Refresca nuestra mente con tu palabra.
que la luz, que el agua limpia de tu palabra Así es. vaya a los rincones de nuestra mente, donde están cerrados, donde aún nosotros ni conocemos, Así pero es. tú hasta allí entrarás con la luz en el último rincón de nuestras tinieblas, de nuestros cuartos cerrados, pero hasta allí llegue la luz tuya para alumbrarlo todo en el nombre de Jesús. Así es. Y cambia nuestras conductas, cambia nuestros pensamientos, cambia nuestra manera de obrar en el nombre de Jesús. Permítenos crecer como iglesia en esa mente de Cristo, seguirla desarrollando, seguirla aprendiendo para que afecte nuestras conductas en casa, en familia, en la sociedad, en el nombre de Jesús. Danos la urgencia de volver a tu palabra, de leerla, memorizarla y meditarla Así es, en Padre. el nombre Así es, poderoso de gracias, Jesús. Señor. Bendigo mis hermanos en esta hora que están allí, Señor, pidiendo oración. Así es, Los que Señor, estén oramos. problemas de salud y intervenciones médicas, como Joel Acuña, como Clarita Bastos, como el señor Teobaldo, como nuestra hermana Blanquita, como Carlos que está allí en Venezuela, para que en el nombre de Jesús obres poderosamente, Señor, que toda intervención de cirugía médica, tú seas tomando las manos del médico, seas tomando las manos en el hospital donde van a llegar. Glorifícate, Señor, y que ellos mismos puedan ver tu mano poderosa Así es, Padre obrando en sus celestial. vidas. Y oramos por ese tiempo, para Señor. que les bendigas y Aleluya. para que les sostengas Obra, poderosamente. Señor, en Carlos, esa que está allí en Venezuela, Oramos, convéncelo, Señor, Señor, que haya que en medio de la circunstancia pueda ser convencida. Pensamientos. Y como decíamos hoy, envía allí luz para tomar Así decisiones es, Señor. sabias. Así es, Padre en el nombre de celestial. Cristo En el nombre Jesús. de Jesús Bendigo oramos en la ese- vida, bendecimos desde aquí la vida de Carlos. Y Oh, te Dios, pedimos que así es tu voluntad, obra, pueda Señor. volver a Colombia. Obra, Convéncelo en Señor. sí mismo. Sácalo de toda necedad, Señor. Dios, obra, Gracias. Señor. Bendecimos la vida de la hija de nuestra hermana Loe Vidalia. Así de es, Maribel, Señor. para que Tú bendigas sabes su su hogar. necesidad, tú conoces, Tú Señor, sabes, Señor amado, la oramos necesidad que ellos para que la tienen, palabra Señor. del Señor alumbre toda tinieblas Así es, en su Padre. vida, quite toda vanidad de su mente, toda mente entenebrecida, Oh, Dios, y alumbre allí el obra, evangelio de Cristo, Señor, que puedan ser Cada- hijos de luz, obra, hijos del Señor, día, Señor, que Padre, toda Padre, obra de tinieblas sea reprendida así en el es, nombre Señor. de Jesucristo. Oramos por nombre por cada uno de los que Padre hemos celestial, presentado delante de tu presencia, Oh, Dios, para que en el nombre de gracias, Jesús Padre. te glorifiques en sus Oh, vidas, sí, Señor, para eterno, gloria de maravilloso. tu nombre. Te lo pedimos En el nombre este de tiempo. Jesús. Amén y amén. Oramos, Señor, para que obres, Señor, en este día conforme a tu voluntad sobre nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, sobre nuestras labores diarias, Señor. Bendice el trabajo de tus hijos en esta mañana. Señor, aquellos que salen a laborar en diferentes actividades, bendíceles, Señor, bendice su entrada y su salida. Y Señor, aquellos que trabajan en sus hogares, bendice el fruto de trabajo. Oh Dios, aquellos que permanecen en casa, bendíceles, Señor. Nuestros hijos que tienen que estudiar, bendíceles, Señor, y dale sabiduría en medio de sus estudios. Gracias, Padre, porque todo lo podemos entregar en tus manos, en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos la vida hoy de Jason, Padre Señor, celestial. en el nombre de Jesús, allí Así donde es, está Señor. Él, en este nuevo año que le has permitido cumplir, Así es, Señor, le que lo has bendecimos. llevado hasta allá y allí estás haciendo una obra gloriosa con Él, Así es, Señor. con su Bendice niña, en el nombre de Dios, Jesús, donde con están Luciana. ubicados, donde les has Bendecimos llevado. la vida de ellos, guárdales, Gracias, que tu Señor, mano por ese año más de vida los que tú le sostenga, das, Señor, en este nuevo año que empieza, siga caminando, Así es, Señor. que permanezca andando en amor, Así que es. permanezca andando en la luz, que permanezca
andando sabiamente, Oh Dios, reprendiendo toda obra de abre tinieblas y no camino participando en delante de ellas, él, Señor. Padre, abre camino en el nombre de delante Jesús, que nada la Señor. sorprenda, las tinieblas no lo vayan a sorprender, Dios, porque es un que hijo tu de la luz. favor y tu Padre, gracia guárdale, reposen sobre que su siga vida, Señor. llenándose de ti. Quita toda confusión, Así trae es. paz sobre él, amado Señor, en el nombre de Cristo, que pueda entregarse Tus manos cada está, día más. Señor, Y dale y sabiduría que tú seas el en las guiador de decisiones su que vida, tiene que Señor, tomar cada y en día. la crianza de su Que tú niña. vayas En el delante, nombre Señor, de poderoso ellos. Te de lo Jesús el pedimos en Señor. nombre de Igualmente, Jesús. cada persona que está Gracias, cumpliendo Señor. años o que esta semana cumplió años, Señor amado. Oh Dios, En el nombre de bendices. Jesús, sean bendecidas por tu Así mano es, poderosa. Padre, te lo Tú pedimos. conoces sus nombres Así para la es. gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. ¿Tiene pila? Cantemos, ¿no? Bueno, ya Sí, le- tenemos un problema técnico con la guitarra y por eso le no la quedamos hemos debiendo. podido. Le debemos el cumpleaños a la canción de cumpleaños a Jason. Pero de verdad, que Dios le bendiga grandemente. Amén, Dios así bendiga es. a cada uno de ustedes, iglesia, y salimos a imitar a Dios. Que usted donde esté, en su trabajo, en su casa, en la oficina, en el estudio, sea imitador de Dios. Porque si permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Iglesia, de mente no entenebrecidas, sino aquellos que se puede confiar la eternidad. Porque vivimos y andamos como Dios anduvo. Así que Amén. Dios le bendiga grandemente. Bendiciones a todos. Nos vemos acá nuevamente lunes, El a lunes las 5 de la mañana. y los domingos en nuestras respectivas sedes, Santa Librada, en nuestros servicios, aquí en Boitá, nuestros 3 servicios, 7, 8 y 30 y 10 de la Amén. mañana. Les esperamos para dar gloria, alabanza a nuestro Señor. Nuestros niños en las dominicales de 8 y 30 y de 10 están teniendo sus clases. Igualmente no olvide inscribir su niño a un grupo, a una célula infantil infantiles de estudio, un GED, grupos de estudios, ¿sí? Sí. Así que no olvide escribirlos porque de verdad necesitamos que ellos también crezcan en la palabra, porque ¿qué necesita más la tierra? Más imitadores de Dios. ¿Sí? Amén. Así que Dios les bendiga grandemente. Dios bendiga su día, Dios bendiga su casa, su entrada y su salida, como dice el Salmo. Amén. Bendiciones para todos. Dios los guarde mucho. La Biblia es muy clara con respecto al plan de Dios para nuestras vidas. Dios dice que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, ¿por qué es que tantas personas en el mundo no están experimentando esta vida en abundancia que promete la palabra? Bueno, porque todos hemos pecado y nuestro pecado nos separa de Dios. ¿Todos me incluye a mí? Claro que me incluye a mí. ¿Todos te incluye a ti? Claro que te incluye a ti. Después de la muerte física seremos juzgados por nuestro pecado, y la paga del pecado es muerte espiritual. Todo esto es fácil y sencillo de entender por medio de una ilustración. Imaginemos que aquí está el hombre, y aquí está Dios. El hombre es pecador, y Dios es santo. Nuestro pecado nos separa de Dios y nos condena a muerte. Ahora, el hombre siempre ha intentado llegar a Dios y cruzar este abismo que nos separa de Él y alcanzar esta vida en abundancia de la que se habla, intentando hacer puentes a través de la religión, la filosofía, las buenas obras o por medio de tantas pseudo-doctrinas que evocan al esfuerzo humano y al poder de tu interior. Pero ninguno de estos es ni será suficiente para llegar a Dios, y lo dice la palabra. La Biblia deja claro que no es por obras ni nada que nosotros podamos hacer. Entonces, viendo este problema, Dios nos da la solución. La Biblia afirma que Cristo murió en nuestro lugar. Dios ya cruzó este abismo que nos separaba de Él al enviar a su Hijo Jesús a morir y pagar por nosotros. Y no solo murió por nosotros, sino que resucitó mostrando que Él es Dios. Y ahora nos ofrece esta vida en abundancia. La Biblia afirma que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y solamente por Él se llega al Padre. No dijo, soy
uno de los caminos. Dijo, soy el camino y solamente por mí. Ahora, me podrás decir con justa razón, todo esto yo ya lo sabía desde pequeño. Bueno, déjate doy una ilustración. Si el médico llega y te dice, mira, esta medicina te va a curar de la enfermedad de muerte que tienes. Tú como paciente la ves, la analizas y dices, sí, esto me va a curar de la enfermedad de muerte que tengo. Muy bien. Y la pongo sobre la mesa. ¿Ya con esto ya no me morí? Claro que me voy a morir si nada más sé que me va a curar, pero no la tomo. Es lo mismo para con Dios. No basta con saberlo intelectualmente. Tienes que tomarlo, tienes que recibirlo. Con una medicina es fácil, literalmente la tomas. Pero ¿cómo tomas este regalo de Dios? Jesús nos asegura que el que oye su palabra y crea al que le envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y también afirma que, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo tomas este regalo de Dios? Creyendo y recibiendo a Jesús por medio de la fe. Creyendo que Él es quien dice ser y que va a cumplir lo que ha prometido. Y esta es la palabra de fe, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Cristo ya cruzó el abismo que nos separaba de Dios, murió por nuestros pecados conforme a su promesa, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ve con Dios y dile, Jesús, reconozco que soy pecador, merezco la muerte eterna y me arrepiento de mis pecados. Comprendo que yo no puedo salvarme con nada que yo haga, pero tú moriste en mi lugar y resucitaste. Quiero recibir tu regalo de salvación que tú me das por amor por medio de tu Hijo. Te reconozco como mi Señor, el dueño de mi vida y mi Salvador.